Coordinaremos Ya tenemos una la entrevista. ¿Tenemos la entrevista? Tenemos una entrevista ya. Muy bien. Son las 7:11 de la mañana y tenemos ya a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es el doctor Byron San Miguel, experto en seguridad. Y justamente vamos a hablar de este tema, ¿no? Las bases militares extranjeras en Ecuador. Luego continuamos con las noticias internacionales que siempre nos quedamos a veces son 7:11 minutos, 7:11 minutos. Pero vamos a hablar ahora con el doctor San Miguel. Buenos días, doctor San Miguel. Qué gusto tenerlo aquí en la 96.9. Buenos días, un gusto estar aquí de nuevo. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, esto de las bases militares extranjeras, inmediatamente visualizamos a los estadounidenses. También cuando hablamos de extranjeros pueden también incorporarse miembros uniformados de Perú, de otros países. Esto es un trabajo en conjunto para hacerle frente a la delincuencia y más aún al narcotráfico. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se visualiza esto para que los ecuatorianos podamos respirar paz y trabajando de esa manera? Buenos días. Bien, buenos días. En la planificación que se hace sobre el asunto, ¿no es cierto?, de la estrategia militar o el plan militar de defensa interna o defensa externa, siempre se hace una apreciación de la situación. Y en los estudios realizados, los dos motivos para que nuestro país esté así, con estos altos índices de inseguridad, fue, primero, el punto culminante, la salida del FOL de Manta en el gobierno de Correa, y después el decreto, ¿no es cierto?, del presidente Correa mismo de que el Ecuador aceptaba a todo ciudadano que venga al Ecuador, es decir, la ciudadanía internacional, ¿no es cierto?, que cualquier ciudadano podía ingresar al Ecuador sin tomar en cuenta su hoja de vida, sus antecedentes penales, etcétera, etcétera. Entonces aquí se instalaron mafias, ¿no es cierto?, como la albanesa, la rusa, mexicanos, colombianos, unos buenos y otros que eran mafiosos. Y lo mismo, al salir la base, el FOL de Manta, nosotros ya no tuvimos información, especialmente de los aviones AWACS o Orión P3 Charlie. Esos son dos de los grandes motivos que ocasionaron que nuestros índices de inseguridad suban y estén al momento tan altos. Por eso es que es importante que el presidente, comprendiendo eso, haya enviado ese decreto a la Asamblea para que ese proyecto de cambio de la Constitución, y que creo que es muy conveniente para el país. Doctor, y además de las estrategias o del impacto que usted nos acaba de mencionar cuando salió la salida de la base de Manta, salida de los militares estadounidenses, ¿qué otras cosas usted cree que también pudo haber afectado o haber incidido en el crecimiento del narcotráfico, justamente relacionado con las bases militares, ¿no? Sí, la falta de control, el no equipamiento de Fuerzas Armadas, el no equipamiento de la policía, hizo que el Ecuador se convierta en un paraíso, porque antes éramos solo un país de tránsito de la droga, ¿no es cierto? La droga que se producía en Bolivia, Perú y Colombia. A partir de ahí, cuando salió el FOL de Manta y cuando se declaró la ciudadanía universal, todos los narcotraficantes vinieron y se sentaron en el país y vieron que nuestros puertos, por nuestro mar, podían salir la droga libremente, y a través de pesqueros, de embarcaciones, y además de que avionetas podían aterrizar, ¿no es cierto?, en suelo ecuatoriano sin tener radares, etcétera, etcétera. Eso hizo que el Ecuador sea un paraíso para la exportación de droga, y nos convertimos en el primer exportador de droga hacia los Estados Unidos y hacia Europa. ¿Usted cree que con estas bases militares ahora podamos retomar, o ya está avanzado el tema del narcotráfico? ¿Qué debería hacerse ahora? Porque una vez de que ya salen, ya toman poder, ya están ubicados los narcotraficantes, los grupos delictivos, etcétera. Pero las bases militares tendrán la capacidad o legal para poder actuar en contra de estos militares. Justamente la ley que acaba de enviar el presidente está relacionado a eso, pero tendrá, o sea, de por sí esa facultad, porque muchos podrían decir que es estar tomándose también atribuciones de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo usted ve eso y cómo resolver ese conflicto que tal vez a algunos le pueda entrar en duda
sobre todo por este tema de la soberanía, ¿no?, que muchos han evocado. No, este tema de la soberanía no tiene nada que ver. Cuando un país necesita alianzas o el crimen, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo son crímenes internacionales, entonces tenemos que unirnos los países y atacar en forma conjunta, ¿no es cierto? Por eso es que es importante que deje abierto la Constitución y que pueda asentarse aquí bases internacionales cuando el país lo requiera. También lo tiene Alemania, lo tiene, ¿no es cierto?, Israel, lo tiene Colombia y todos los países, y no han perdido su soberanía. Eso de la soberanía es un cuento de los correístas. Más bien ellos deberían ver cuando eran país soberano, de acuerdo a ellos, y que se estacionó, ¿no es cierto?, en el narcotraficante y guerrillero Reyes en Angostura, y cuando fue bombardeado por las fuerzas militares de Colombia en el gobierno del presidente Uribe. Ahí no había soberanía, porque quitaron el FOL de Manta. La soberanía de un país es cuando un país tiene decisión de negociar con otro país e instalar una base militar para ayudar en el asunto de seguridad. Así lo han hecho Alemania, así lo han hecho España. Yo estudié en España y estudiaba en Cádiz, cerca de la base de Rota de los Estados Unidos, una base inmensa que pusieron para la OTAN, y eso ayudó para que, por ejemplo, los grupos guerrilleros como el ETA declinaran. Entonces es una ayuda tremenda que tenemos cuando, por ejemplo, los americanos en el FOL de Manta nos apoyaban con los aviones AWACS, esos aviones que son inmensos y que tienen una antena parabólica arriba, y los Orión P3 Charlie, que daba información completa. Y entonces yo, cuando era oficial de Marina y era comandante de buque, de corbetas, ellos nos pasaban la información de, por ejemplo, un pesquero o una embarcación estaba llevando droga y nosotros le interceptábamos, y eso hacía que el país sea más seguro que hoy. El presidente Correa sacó el FOL de Manta, pero no reemplazó con nada. Quiso reemplazar con unos radares chinos que nunca funcionaron, y por eso es que el país, la droga salía por mar, por aire, por tierra, y eso es lo que hoy estamos sufriendo. Por eso es importante que nosotros en el futuro, con previa una autorización del Consejo de Seguridad Pública del Estado, podamos nosotros podamos tener la posibilidad de que pueda haber acá una base, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, de países europeos, de Israel, que nos apoyen en este asunto de la seguridad. Doctor, me visualizo ya a futuro, después de los 3 meses y medio, una vez que se dé luz verde para que las bases y personal militar extranjera ingrese al país y se acondicionen, ¿verdad?, y las cosas marchen de la mejor forma. Me visualizo a futuro. ¿Qué se va a dar a cambio para que de esta manera el apoyo extranjero se pueda llevar a cabo? No, son convenios internacionales, ya los tenemos, por ejemplo, en el mar. Nosotros en el mar tenemos convenios con los Estados Unidos, en cual buques de la Armada de Estados Unidos y el Cuerpo de Guardacostas vienen, hacemos operaciones conjuntas, hacemos operaciones contra el narcotráfico, contra salida de migrantes, y eso ayuda mucho para que nosotros tengamos seguridad en el mar, podamos monitorear. También vienen aviones, ¿no es cierto?, que pueden ubicarse en los aeropuertos de Manta, Guayaquil y allá en Galápagos, en Baltra, y monitorean toda la zona marítima, que es extensa. Nuestra jurisdicción marítima es 5 veces nuestra jurisdicción terrestre. Entonces nuestro mar es extenso y no tenemos la capacidad ni los medios necesarios para custodiar todo ese mar. Por lo tanto, debemos unirnos con las potencias para que nos ayuden a través de medios tecnológicos como satélites o portaaviones o aviones como los que les mencioné, con tecnología. Y eso es lo que ha abierto hoy el presidente, para que en convenios internacionales el país pueda ser ayudado por otros países que son más desarrollados en este aspecto. Entre esos convenios, bueno, corríjame, desde el continente hasta las Galápagos son 1000 kilómetros, ¿verdad? Y hay libre tránsito al menos para los estadounidenses. Por ahí podría manejarse una parte de los convenios. Sí, nosotros como país estamos, ¿no es cierto?, inmersos en la CONVEMAR, en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho al Mar. Ahí están los límites marítimos, ¿no es cierto?, del país, que respetan todos los países, porque la CONVEMAR es la constitución de los mares. Y ahí nosotros tenemos 12 millas de mar territorial y 188 millas de
zona económica exclusiva que también es nuestra, que tenemos que proteger tanto en el continente como en las Galápagos. Alrededor de Galápagos, imagínense 200 millas y desde el continente 200 millas, eso tenemos que custodiar y no tenemos los medios suficientes. Por eso es necesario aliarse con países extranjeros para que nos apoyen con tecnología, con inteligencia y con medios para poder proteger nuestro mar territorial. Por ejemplo, cuando vienen pesqueros chinos, ¿no es cierto? Nosotros los tenemos al margen, ellos no se meten en nuestra jurisdicción marítima porque saben que tenemos controlado a través de aviones de exploración aeromarítima, a través de satélites. Y eso es lo importante. Antes no teníamos esos controles después que salió el fall de Manta, y por eso es que se instalaron aquí los grupos de estos mafiosos, narcotraficantes, y nos convertimos en el primer país exportador de drogas sin ser nosotros un país productor. Mira, ¿no? Oye, además de la parte marítima, entendemos también que será importante en la parte terrestre, ¿no? Y en la aérea también. Claro, recuerda usted lo que ocurrió y conversábamos, doctor, en relación a la parte tecnológica, de cubrir en la selva amazónica, en lugares donde también están estas bandas delictivas atacando y alimentándose en la parte de la minería, que es otro punto a trabajar. Podríamos también considerar que intervendría ahí los extranjeros para ayudar, ¿verdad? No solamente en el área marítima. Así es, porque lo que no tenemos es tecnología de punta, que sí tienen los países como Israel, Estados Unidos, por ejemplo, para custodiar la selva, ¿no es cierto? Podríamos enviar aviones o drones con infrarrojos, ¿no es cierto? Equipamiento infrarrojo, donde pueden ellos detectar el calor de cuerpos de personas que están inmersas en la selva, tecnología satelital y muchas fuentes de información que nos pueden dar estos países. Desgraciadamente el país está pasando por una crisis económica muy grave y no tiene para equipar, porque miren cuánto cuestan esos equipos. Un buque le cuesta 80 millones de dólares y el presidente es como un padre de familia, de una familia pobre, y dice, o doy esos 80 millones para comprar un buque o eso lo utilizo para mejor la desnutrición infantil. Entonces ese es el dilema. Y mejor me alío con organismos internacionales y países para que me den esa ayuda, y ya no invertiría esos 80 millones en ese gran navío, en ese avión Orión Petrechal, que no podría yo comprarlo. Entonces, eso es lo importante de una relación bilateral con Estados Unidos, con Inglaterra, con Israel, que nos presten ayuda, tecnología para nosotros. Esos medios que podemos nosotros invertir allá, lo invertimos en la parte social y poco a poco el país pueda salir adelante. Y en la parte económica, doctor, y justamente las bases militares extranjeras no solamente pueden ser de Estados Unidos, sino también de Israel, como usted acaba de mencionar. Ellos son expertos en seguridad y seguramente también podrán dar un aporte a nuestro país, ¿no? Sí, está abierto para que nosotros podamos ¿no es cierto? Conversar, realizar conversaciones y si, previo eso sí, aceptación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están todos los presidentes de los poderes del Estado, aliarnos con los países que el país necesite aliarse, como por ejemplo con Estados Unidos, Europa, Israel en asuntos de seguridad, o en otros aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vengan países para monitorear nuestro oriente ecuatoriano, para que no haya, ¿no es cierto?, asunto de atacar a la selva con derrames petroleros o con la tala de árboles, etcétera, etcétera. Es decir, en todo aspecto deja abierto el camino para que el Ecuador pueda tener ayuda internacional. Bueno, dentro de lo que usted nos está mencionando, doctor Byron San Miguel, visualizarnos a eso, se escucha muy bien. Esperemos que todo marche de la mejor forma y desde luego los ecuatorianos podamos respirar a un ambiente de paz y todo a su debido momento. No es de la noche a la mañana, doctor, porque ya esto está hecho una metástasis, un cáncer que hay que saber dónde atacarlo para de esta manera aliviar la enfermedad de la inseguridad en nuestro país. Así es, así es. Lo importante es que se está trabajando bien. Ahora creo que la Asamblea está ayudando al Ejecutivo para que salgan leyes. El periodo anterior era lo contrario. Lo único que les digo, estimados amigos, es que todos tenemos que unirnos, porque el enemigo común es el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo, y si nos unimos de un solo puño, todos vamos a derrotar en menor tiempo a este cáncer que tiene el país. Ya me veo a los militares
haciendo apoyo, brindando a todo el sector de la bahía donde están extorsionando, hacer guardias de rondas no solamente en el día sino también en la madrugada, porque estos tipos de extorsionadores, vacunadores, atacan a la gente de la bahía y otros sectores del noroeste de Guayaquil, apoyando y haciendo patrullaje en horas de la madrugada. Sería bonito ver todo eso, ¿no? Y es que, como lo hemos dicho aquí, cada día se va exacerbando la situación del crimen, todo parte del narcotráfico. Si hay un ambiente de narcotráfico, genera también un ambiente de seguridad para los otros grupos criminales de delincuencia organizada menor, entre comillas, menor, porque son extorsiones, son vacunaciones, o son vacunadores, etcétera. Y una vez de que ya está controlado el narcotráfico, eso se va a expandir, es como una explosión para la criminalidad, y yo concuerdo en que las bases militares, bueno, más que las bases militares, que la ayuda extranjera es importante, porque si nosotros tenemos un problema que no lo podemos controlar, no por la capacidad de las Fuerzas Armadas, que no tengan capacidad, todo lo contrario, es por la falta de herramientas para poder ejecutar esa buena capacidad que tiene las Fuerzas Armadas, el conocimiento que ha adquirido durante tiempo, pero que lamentablemente ya muchas de las tecnologías están obsoletas, si no me corrige el doctor San Miguel. Sí, en mucho tiempo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no fueron equipadas. Hoy, con el 3% que puso el presidente, ¿no es cierto?, en los impuestos, está poco a poco equipándose. Ya llegan los helicópteros, ¿no es cierto?, ya llegan, bueno, se compraron los, imagínense que antes se combatía sin chalecos y cascos, ahora ya se los tiene todo, cada miembro de Fuerzas Armadas. Poco a poco se van equipando y poco a poco el mismo mando militar y el mismo mando policial aprende de este conflicto armado interno, porque nunca antes el país vivió un conflicto armado internacional. Lo que nosotros tuvimos fue un conflicto internacional con el Perú, en el cual ganamos cuando nos unimos todos los ecuatorianos. Por eso es que yo pido hoy que nos unamos todos como un solo puño, empresarios, periodistas, el Poder Ejecutivo, Legislativo y todos, el Poder Nacional, derrotar al enemigo común, que es la delincuencia y el narcotráfico. Así es. Muchas gracias al doctor Byron San Miguel. Se nos ha acabado el tiempo, pero qué bueno, interesante y positivo que es hablar de esto y poder analizarlo y tener la experiencia de alguien como el doctor, que es experto en seguridad y que también es militar en servicio pasivo, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias. Yo soy oficial de Marina en servicio pasivo y estamos siempre a las órdenes. Lo importante es que nos unamos todos y que apoyemos al gobierno en este afán de bajar los índices de inseguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo. Así es. Muchísimas gracias, doctor.